Buenos días, Gerson. ¿Cómo están? Lady, esperando que Buenos sean las 3 en días. punto aquí. ¿Cómo están? Ya vamos a comenzar. En un minuto comenzamos. De todas maneras, recordarles, ya les envié un enlace que hoy es la entrega de la actividad uno y que deben entregar cada miembro del equipo, debe subir el documento a la plataforma. Les envié un recordatorio por el foro, ¿vale? Bueno, entonces, bienvenidos. Gracias por estar acá. Vamos a comenzar con el tema de hoy que tiene que ver con el desarrollo de la creatividad, todo en el contexto de lo que es la experiencia del cliente, ¿vale? Eh, lo que vamos a hacer hoy es básicamente ver cómo la creatividad en la parte de la experiencia del cliente nos va a servir para detectar problemas que hayan, momentos críticos, esos nudos que se arman durante el Customer Journey con el cliente, y de esa manera, con ideas creativas, con ideas novedosas, poder simplificar procesos, poder hacer esas experiencias que sean más cercanas, más humanas, más relacionadas, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo generamos ideas que la verdad es que el objetivo en este caso es que mejoren la vida y la experiencia que tiene el cliente con nuestra marca. Entonces, hoy vamos a ver tres aspectos que están relacionados con el tema, que lo tenéis también en la guía. Hoy lo vamos a desarrollar y vamos a dar ejemplos para poderlo ilustrar. Algunas claves para generar ideas creativas, algunas metodologías que se usan, algunas herramientas que podemos ver. Vamos a ver una herramienta que yo siempre considero que es fundamental. Puede ser una servilleta, como puede ser cualquier papel que encontremos que con el lápiz en la mano podamos desarrollar una idea, que es la clave en la servilleta. Y luego vamos a ver distintas técnicas de creatividad, simplemente para que las conozcan y ustedes mismos, sabiendo de qué va cada una de ellas, de qué trata, la puedan seleccionar en el momento que tengan una necesidad de resolver algún punto en la experiencia con el cliente, ¿vale? Muy bien. Los objetivos del tema, que tengamos enfoques innovadores, que aprendamos estas técnicas y que además veamos formas diferentes de resolver los problemas. O sea, no solamente tenemos que hacerlo de una manera técnica, sino que también pueden haber formas muy, muy creativas, muy innovadoras para poder hacer cambiar esas experiencias con impacto. Yo comienzo me gusta comenzar los temas con frases que nos den, digamos, una noción de dónde vamos. Esto no es un don. La creatividad, puede que todos tengamos dentro una semilla creativa, pero si no la regamos, si no la cuidamos, no la logramos poner en valor. Eso es un método que se entrena. Y dentro de un mundo que está cambiando continuamente, pues la creatividad tiene que ser algo clave para la innovación dentro de lo que es esto. Así que la idea es entrenar y poder sacar la innovación de esa semilla que les comentaba hace un ratito. Bien, comenzando entonces con el primer tema, cómo generar ideas creativas y por qué, porque poner esto dentro del contexto de la experiencia del cliente. Hay una cosa que está ocurriendo cada vez más. Digamos, en otras épocas los productos eran mucho más estables, mucho más duraderos. Ahora hay cambios tan rápidos, tan vertiginosos, que las expectativas de los clientes han crecido muchísimo y cambian y evolucionan de una manera brutal. Por lo tanto, si no estamos nosotros claros, si no somos conscientes de que en un segundo un competidor o cualquier otra oferta puede superar lo que nosotros damos, nos podríamos quedar estancados. Por lo tanto, ser creativos y tener la creatividad dentro de lo que es nuestro concepto de marketing, de experiencia del cliente, nos permitirá diseñar esas soluciones que cumplen esa expectativa que los clientes tienen. Y la verdad es que, como hemos visto, la experiencia que el cliente siente es lo que realmente genera la lealtad del cliente con la marca. Y esto viene de un estudio ya comprobado con la gente de Gartner que realizó en el año 2022. ¿Vale? Una cosa importante que ya hemos estado viendo a lo largo de los temas, el tema emocional. En una experiencia del cliente ya creo que es
intrínseco decir que las emociones juegan un papel importantísimo. Que esta cifra es interesante. 95% de las decisiones que tomamos son inconscientes. ¿Eh? Vienen de una manera emocional, vienen de eso que decían las madres, tengo un pálpito, tengo un presentimiento, o esto me gusta, ¿por qué me gusta? Por lo tanto, cuando seamos creativos, tenemos que buscar ese enlace con la parte emocional. El papel de las emociones juega un papel crítico en lo que es la creatividad, sobre todo dentro de lo que es la experiencia. Este ejemplo me pareció muy bonito porque habla de cómo solo el cambio de una frase logró que esta cafetería, o el dueño de esta cafetería, cambiara la percepción de lo que era tomar café para las personas que pasaban por allí, ¿no? Y él tenía en la entrada, como vemos en muchas cafeterías cuando caminamos por la calle, decía eh, café a 1,50. Y así como ese letrero habían en todas las manzanas, en todas las cuadras del barrio, había café a 1,50. Y él decidió cambiarlo por algo más emocional y puso, regálate 5 minutos para ti. Y solo ese detalle hizo que la gente dijera, oye, ¿por qué no? Y las ventas subieron sin ni siquiera cambiar el precio. Simplemente ese contacto, esa conexión que hubo entre esa frase y la gente que pasaba por allí, hizo que las personas reaccionaran y entraran a la cafetería. Cosas como estas, tan sencillas, son las que tenemos que tener bien presentes cuando estamos diseñando la experiencia con el cliente. Este ejemplo, ¿qué nos dice, qué nos revela? Que la parte emocional usualmente o casi siempre responde antes que que la racional. La idea es entonces no tanto inventar un gran producto, sino inventar o buscar esa conexión emocional que podemos tener entre el producto y la persona. Fíjense, ellos no compraban café, compraban la pausa para tomar el café. De hecho, es una frase tan usada como vamos a tomarnos un café. Vamos a tomarnos un café es sinónimo de hacer una pausa, de tomarnos un momento para nosotros. Ese pequeño cambio solo en la forma de decirlo puede producir un gran impacto en lo que es una experiencia que queramos transmitir a nuestros clientes. Por supuesto, siempre viene Apple como un modelo de creatividad aplicada. Es un benchmark que no podemos casi que tumbar porque realmente utilizan todas las herramientas. Y ellos además trabajan justamente en 5 aspectos que hacen que ese producto realmente esté conectado con el público al que va dirigido. Todo lo que ellos hacen está centrado en lo que quiere el cliente, en el usuario. Es decir, siempre Steve Jobs mantenía, hay que pensar en lo que el cliente quiere, hay que empezar por la experiencia que el cliente tiene y de lo que él quiere ir hacia atrás o de lo que él busca ir hacia atrás. No crear esto y hacérselo ver, sino de lo que él busca ir hacia atrás. Eso implica una investigación profunda, no solamente lo que dicen, sino lo que no dicen. Siempre Steve Jobs decía, a veces la gente no sabe lo que quiere porque no sabe que existe o que puede existir. Pero si sé lo que le gustaría, yo le podría proponer algo. Hay una frase muy nombrada cuando le preguntaron a la gente, cuando aún no existían los coches, los carros de automóviles, los automóviles, qué les gustaría para moverse más rápido. ¿Qué les gustaría para trasladarse más rápido? Y la gente dijo caballos más rápidos. A nadie se le ocurrió que pudiera haber un nuevo producto totalmente diferente a una carroza con caballos para poderse trasladar de un sitio a otro. Por lo tanto, entendiendo qué quiere la gente, nosotros podemos entonces crear esas herramientas innovadoras. Luego, tienen diseños intuitivos. Ya veremos en las prácticas de creatividad que vamos a ver hoy cómo hay una de las prácticas que está muy ligada a la naturaleza, cómo usar la parte del cuerpo, la intuición, los ojos, los movimientos para incorporarlo dentro de la experiencia. Como ellos decían, diseño intuitivo, que podamos mover el dedo para pasar las cosas cuando usamos los celulares y los móviles. Luego, personalizado, auténtico, una expresión que sea realmente que sienta que es mío. Y lo último que apoya toda esta experiencia es que hay un soporte de tras bastidores para el público, para el usuario, excepcional. Entonces,
Recuerden, no solo termina en el producto, sino que va más allá de la entrega y del uso del producto. Una experiencia dura muchísimo durante toda la vida del producto, incluyendo después de la venta. Bien, entonces, para que una sesión, para que algo sea realmente creativo, necesitamos tener unas ciertas condiciones. Es decir, la creatividad no surge de la nada. Por más que tengamos esa semilla allí, y yo creo que el ejemplo de la semilla es bastante visual. Podemos tener la semilla, pero si no la sembramos, si no la regamos, si no la cuidamos, no se crean las condiciones para que la creatividad se dé. Y esas condiciones vienen dadas por varias cosas, las condiciones del cerebro, las condiciones del entorno donde estoy y las condiciones con quien comparto yo el trabajo. Entonces, si el entorno no es seguro, yo me bloqueo. Tanto no voy, ni se me va a ocurrir decir una idea aquí que me van a decir que estoy loco. Entonces, si el entorno no es abierto, no es atractivo, no es cómodo, si la gente tiene miedo a decir las cosas, la creatividad no se va a dar. Y eso es una de las cosas que muchas veces se critican de ciertos entornos educativos, laborales, etcétera, que son muy restringidos para que a alguien se le ocurra algo nuevo. Entonces, primero el entorno tiene que ser abierto y además dispuesto a escuchar ideas no relativamente las de toda la vida, ¿no? Y luego no depende solo de que seamos unas personas creativas, sino de que se creen las condiciones para que esto ocurra. O sea, hay que también saber qué necesidad hay, dónde estoy, cuál es el entorno. Y aquí tenemos una serie de recursos que son apropiados para que una sesión creativa realmente evolucione. Primero, que haya mentalidad abierta o que yo sienta que puedo tener mi mentalidad abierta sin ser criticada, que yo tenga curiosidad de conseguir cosas, de proponer cosas y que haya un ambiente que esté dispuesto a escuchar las cosas que yo estoy dispuesta a proponer. Además que si yo pertenezco a un equipo que es diverso, esa es la riqueza más grande que puede haber para la creatividad, porque voy a tener diferentes puntos de vista. Hay una clave muy importante que la veremos ahora, que es no juzgar durante el proceso creativo. Hay que tener esa disciplina de escuchar con mente abierta, no juzgar, para que entonces esa diversidad sea la que realmente enriquece la idea. Y por último, puede haber más cantidad. Este es al revés que la calidad. Vamos a escuchar muchas ideas que ya nos tomaremos el tiempo de drenarlas, de filtrarlas y de quedarnos con las que necesitamos. Pero vamos a generar ideas así como por un tubo, como dice. Entonces, esas son las condiciones para que se dé una sesión creativa. Y usualmente si nosotros implantamos la creatividad dentro de nuestro equipo de trabajo, que es una de las cosas ideales y que se recomienda, sobre todo cuando estamos trabajando con experiencia del cliente, es que en una sesión, en un equipo creativo, no todos hacen lo mismo. Hay roles que se pueden intercambiar, pero usualmente son roles que permiten que no haya un monopolio de una idea por parte de uno de los miembros del equipo, ¿no? Y que esa conversación se gestione, se converse, fluya, y entonces usualmente hay una persona que es la facilitadora, que guía la dinámica, que mantiene el enfoque para que no nos distraigamos de la idea que queremos concretar. Luego están personas que generan ideas y escriben, escriben y dicen y cosas y aportan propuestas sin juzgar. Y luego suelen haber personas que están escuchando y están construyendo. Fíjense que esto se parece mucho a lo que hemos visto en los temas anteriores, porque acá lo que podremos es aplicar las otras herramientas que vimos para, en este caso, una sesión de creatividad. ¿Ok? Entonces, luego está la persona que cosecha, registra todas esas ideas, alguien que está registrando sin filtrarlas, y eso se organiza, se sintetiza y luego se ve que se obtuvo y se tomarán decisiones. Pero esa es una frase, es una cosecha de ideas que se colocan en una cesta para luego entonces seleccionarlas y escoger las que más nos conviene. Esto es lo que se hace en una sesión creativa que se recomienda para este tipo de experiencias que tienen que ver con el cliente. Duncan Warwick de Disney, toda la vida, él decía que siempre
o usualmente tendemos a decir no, pero, no, o no porque no se puede, o no porque esto, ¿ok? Entonces ese es el principal enemigo de la creatividad. Él decía, ¿por qué no cambiamos el no por un sí y además? Sí, y además hagamos esto. Entonces, ese fue uno de los cambios de 180 grados que propuso Duncan Worley en Disney, que hizo que cambiara todo lo que era la filosofía del cine a cosas que ni nos imaginábamos que se podían hacer. Entonces, él decía, reemplaza el no porque no pues puede o por sí y además vamos. ¿Ok? Mantengan ese flujo, no corten las ideas, no las castren, dejen que se colabore y además que se cree como una bola de nieve. Si uno comienza, otro continúa y otro continúa y otro continúa. Y eso pues puede hacer que se reduzcan esas resistencias que hay a que una idea parezca loca y genere ambientes donde se pueda realmente proponer cosas muy, muy, muy innovadoras. ¿Ok? Entonces, con este pequeño cambio de lenguaje, cuando usamos el sí, mantenemos esa idea viva y nos apetece mejorarla, pensando un poco cómo puede ser esa idea si la pusiéramos en práctica. Muy bien, voy a proponer entonces una dinámica muy rápida. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear una cadena creativa en el chat. Quiero que participen en el chat y yo les voy a dar una frase inicial y les diría, ¿qué pasaría si esto? Y ustedes continuarían haciendo el además, ¿ok? Van a leer la idea, la persona, la primera persona que responda va a decir, sí, y además tal cosa, y añade una mejora. La siguiente persona irá así con otra aportación y vamos a hacerlo. Nadie puede bloquear, nadie puede decir esto no, qué locura. Vamos a hacer las cuatro o cinco primeras aportaciones y cerramos. Vamos a ver qué ocurre cuando construimos sobre las ideas de los demás. Entonces, yo voy a escribir la primera frase y les voy diciendo y ustedes continúan con esto. La primera frase será, espera un momentito. La tengo aquí escrita. Vamos a imaginar un supermercado donde los clientes no pueden hablar. Y ahí les dejo esa idea. A ver quién se atreve. Sí, y además, ujú, solo por... Ajá. Excelente. Miren cómo han salido en un segundo, o sea, lo tenía aquí programado y además tampoco puedo. Claro, luego viene la parte graciosa y jocosa que también la podemos poner. Todo se haga a través de pantallas táctiles. Fíjense todas las ideas que pueden partir. Y fíjense que aprovecho y les digo, además, uno lleva audífonos de su propia marca. Por ejemplo, hoy tengo justamente en otro máster una sesión de marketing inclusivo. Esto lo digo como un paréntesis. Y la persona que da la sesión es una persona ciega, especialista en marketing para personas con problemas de discapacidad. Increíble, como él nos dice, cómo ve o cómo siente un ciego, un supermercado donde no se puede hablar, o no se puede hablar o no se puede ver. Excelente, no pueden poder cortar la gente. Excelente. La idea de la dinámica era esto, cómo en un segundos se generan muchísimas ideas que pueden salir a través de simplemente dar una semilla para que arranque. Y de ahí pueden salir ideas muy interesantes, lo del táctil. Muy bien, gracias. Y ahí después las leeremos. No se preocupen que después las copiamos, yo las copio después en el foro. Bien, entonces vamos a hablar un poco de lo que significa la clave en la servilleta. Este es un libro que escribió Dan Rohn ya hace varios años
y que yo comparto con él, porque muchas veces, y a ustedes les debe haber ocurrido lo mismo, estando con amigos, con la familia, con pareja, se nos ocurren ideas mientras conversamos y agarramos la servilleta, un bolígrafo y nos ponemos a escribir cosas. Yo lo he hecho muchísimo. Por ejemplo, cuando estoy, oye, se me ocurre cómo remodelar una casa o reformarla. Oye, ¿qué pasa si ponemos esta habitación aquí y esta allá y lo hago sobre la servilleta? La servilleta es un recurso que tenemos a mano y que nos ayuda sentados en un ambiente como es disperso, como es un ambiente tranquilo en un restaurante, a crear ideas como esto. Entonces es simple, es un recurso simple, no tiene detrás de esto el perfeccionismo, te permite ver conexiones porque tú lo estás dibujando, haciendo también una especie de storytelling y de un visual thinking aprovechado sobre un recurso muy sencillo. Es portable, tú agarras la servilleta. Saben que por allí hay servilletas que valen millones de dólares o de euros, que eran de Picasso que pintaba sus algunos bosquejos estando en el restaurante, muchos artistas, muchos pintores. Además, permite el pensamiento muy rápido, es esencial lo que colocas, y es claro, porque tú pones allí esas figuras que aprendimos a hacer en el Visual Think. Esto, lo que hace la servilleta es que no tenemos ese temor de equivocarnos, estamos haciendo una cosa espontánea. Es algo donde queremos simplemente plasmar lo que tenemos en la cabeza en una figura, ¿no? Y muchas ideas a veces se bloquean porque queremos ser perfectos. Recuerden que hay una cosa que se llama el perfeccionismo paralizante. No hay cosa más negativa que el perfeccionismo, porque el perfeccionismo nunca se consigue. Y si uno espera ser perfecto, nunca avanza. Siempre vamos a tener errores. Entonces, la servilleta es el otro extremo de cómo la simplicidad de un recurso como una servilleta nos da permiso para ser rápidos, para ser simples y para plasmar ideas que nos vienen de inmediato, ¿no? Él dijo que habían en la fase de análisis, aunque no lo tengamos, él lo que hizo fue esa metodología que hacíamos espontáneamente, la creó en una metodología escrita en un libro. Ese libro se los voy a brindar, a dar, les voy a dar un enlace para que lo puedan ver. Es un libro muy interesante, creo que también está en la guía, pero interesante ver todo lo que él aterrizó de lo que realmente uno hace cuando hace una servilleta. La primera parte es que hay como 6 marcos que ocurren cuando uno trabaja con esto. Esos 6 marcos tienen que ver con el quién, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué. Las eternas preguntas que nos permiten realizar cosas, ¿no? ¿Quién está involucrado? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo funcionan estas cosas que yo quiero hacer? ¿Cuándo es el mejor momento para hacerlo? ¿En dónde me muevo? ¿Cuál es el entorno? ¿En qué contexto estoy ubicado? ¿Y cuál es la razón que me lleva a hacer esto? Entonces, cada marco, esto se hace en la parte inconscientemente que tenemos en el cerebro, en el análisis, en la comprensión. A ver, yo quiero hacer la reforma de mi casa en una servilleta. Bueno, pero déjame pensar, ¿a quién se la quiero hacer? ¿Quién va a estar allí? Todo eso está ocurriendo en mi cerebro. Entonces, si nosotros en una sesión, en una oportunidad, un evento de experiencia del cliente, entendemos quién está involucrado, qué funciona, cuándo pasa, cuándo tiene que pasar, esto nos permitirá plasmar eso en la servilleta de una manera rápida, visual, como si estuviéramos explicando esa situación de manera en un restaurante sentados con los amigos. Entonces, en creatividad, ver el problema, la visualización del problema, tiene el 80% del problema resuelto. Siempre nos han dicho, visualiza. Si lo tienes en la mente, ya el siguiente paso es materializarlo, pero ya tienes la solución prevista en la cabeza. Bien, les recomiendo este vídeo, no lo vamos a ver ahora, se los dejo allí. Es él, es el creador de Tu Mundo en una Servilleta, y allí explica, es un video un poquito largo, explica cómo aplicar esta metodología y cómo él la ideó. Entonces se las recomiendo, se las dejo para que la puedan ver cuando tengan en la presentación. Bien, también él decía que la segunda fase, una vez tiene uno claro cuál es el problema y quiénes son todos estos actores, estos 6 marcos que les comenté hace un rato, entonces viene un proceso que sin darnos cuenta nosotros hacemos, que es tomar la decisión de qué cosa
y cómo mostrar lo que queremos hacer según el tipo de problema que tengamos, ¿no? Y entonces él creó, saben que a los estadounidenses les encantan las siglas, el proceso SQUID, que simplemente son las siglas de las cinco cosas que tienen que ver con este proceso. El primero es que es un proceso simple, un proceso secuencial que se va haciendo parte por parte, sencillo, voy creando una cajita, voy creando. Después que tenemos que escoger cuán profundo es ese dibujo que vamos a hacer, calidad versus cantidad. O sea, ¿qué quiero yo hacer? Mucha calidad, mucha cantidad. Y ahí tienen el ejemplo que les pongo al lado. Después en la presentación, cuando la suba, verán que les he agregado más ejemplos para que vean un modelo hecho en servilleta muy sencillo y un modelo hecho en servilleta muy complejo. Depende del tiempo que tengas, pero eso también se puede hacer. ¿Ok? Luego, ¿qué es lo que yo quiero mostrar? La visión de donde yo veo este producto o cómo se va a ejecutar ese producto. Entonces, la ilustración es muy clara. La visión, si esto está ya haciendo un pastel de manzana, yo comienzo o bien dibujando una manzana o bien dibujando todo lo que significa tener los ingredientes del cuestión. Después, ¿qué quiere decir la calidad? O sea, cuánto voy a poner frente a la cantidad. Luego la visión es el pastel listo, frente a las instrucciones de cómo hacerlo. Luego si es individual o es comparativo. ¿Ok? Entonces, con yo amparo, si estoy hablando de una manzana, la manzana tiene sus atributos, es de este color, etcétera, versus compararla con otras frutas. Y por último es, como se llama, el delta versus el status quo. ¿Dónde quiero yo terminar con esto? ¿O de dónde proviene esto? Entonces, si hablo de la proveniencia, vienen las semillas de la manzana. Si hablo de dónde quiero ir, hablo de la manzana comida. En este caso no es tanto un pastel como una manzana que estamos describiendo. Entonces, esta fase con estas secuencias suele usarse, aunque no nos demos cuenta, en la fase de creación y dibujo. Y nosotros, mientras estamos haciéndolo, podemos escoger cualquiera de estas dos versiones de cada una de las letras que conforman este proceso. Otra de las cosas que dijo Dan Roman, porque él creó realmente todo lo que es la metodología y la filosofía de pensar sobre una servilleta, es que primero entendamos el problema y luego veamos los patrones, ¿ok? Y de a partir de ahí, de que entendamos el problema, es que nos imaginemos las soluciones. Fíjense, cuando yo les planteé lo del supermercado, simplemente les pongo un caso y ustedes empiezan a escribir, ¿ok? Entonces, la diferencia entre mirar y ver. Mirar significa en estos pasos que Dan Rom plasmó, observar el problema desde distintas perspectivas. Y ahora vamos a ver las herramientas para ello. Luego, una vez miramos el problema, entonces vemos los pedazos que tiene ese problema en elementos básicos. Entonces, usamos todos aquellos elementos que trabajamos en el Visual Thinking para poder desglosar ese problema en partes y poder unir dónde está todo el conjunto. Luego, imaginemos las soluciones que hay a través de dibujos muy rápidos que podamos hacer. Mostremos la idea, comuniquémosla, preguntemos, ahí podemos usar la servilleta, cuestionemos y luego pasemos a la acción aplicando esas soluciones bien visualizadas. Este ciclo lo que hace es que convierte lo visual en una herramienta que te va descubriendo no solo para comunicar, sino para ir descubriendo cosas. Entonces son los 6 pasos de ese pensamiento que Don Rohn dice que uno suele a veces plasmar de manera muy sencilla en una servilleta, ¿no? Bien, ok. Cualquier cosa me vais preguntando, levantáis la mano. Una vez dicho esto, nos vendría entonces lo que es las técnicas que existen hoy en día para crear a través de lo que se conoce como la divergencia y la convergencia. Vamos a ver qué significa divergencia y convergencia cuando estamos hablando de creatividad. Lo primero es que si nosotros aprendemos técnicas de creatividad, nosotros podremos generar ideas de manera estructurada, de manera rápida, de manera útil y que además nos permitan ver las cosas desde varias perspectivas. Entonces nos romperán bloqueos y podremos trabajar en equipo, en colaboración, y pasaremos de ideas
que son muy dispersas, a unas cosas mucho más claras. Entonces, ¿qué es lo que eh, describe lo que es la divergencia versus la convergencia? Lo que dice este concepto es que cuando estamos en una fase creativa hay dos momentos muy diferentes. Hay un momento donde abrimos la mente. Aquí vale todo. Todas las ideas locas que nos vengan, todo lo que nos parezca imposible. Estas ideas desbloquean y estas ideas nos permiten que entre en la cabeza una cantidad de cosas que podrían ser nuevas y ni siquiera habíamos imaginado, nuevos enfoques. Esa etapa se llama la etapa divergente, donde tenemos la mente abierta y entra toda la cantidad de ideas que tengamos nosotros o que nos incluyan en una sesión que podamos estar trabajando. ¿Ok? Pero una vez tenemos esas opciones, entonces filtramos esas opciones y pasamos a una fase, fíjense que es un embudo, donde muchas de las opciones se descartan y se escogen aquellas que realmente permitan resolver lo que estamos buscando. ¿Ok? Ojo, no evaluemos rápido porque matamos la creatividad. Dejemos las ideas descansar. Yo llamo, déjenlas respirar. Y eso lo recomiendo siempre en cualquier momento de la vida, ya sea momento de creatividad como momentos de problemas complejos. Dejemos respirar las ideas en la cabeza. Trabajar con las ideas muy recientes y ponerlas a producir muy recientes puede ocasionar que a lo mejor escojamos de una manera impulsiva y no aprovechemos realmente o decidamos cosas que pueden ser fuertes. Por eso es importante diferenciar claramente entre divergir, que es abrir, y cerrar, que es converger. Entonces, veremos que la fase divergente y la convergente la utilizan muchas de las herramientas que vamos a ver ahora. Entonces, si pudiéramos ejemplificar, diríamos que la divergencia es muchas ideas, diferentes perspectivas, diferentes soluciones. Mientras más ideas, mejor. Muchos enfoques, muchas formas de ver las cosas. También en esta fase se rompen patrones. ¿Por qué no pongo esa pared pintada de verde con amarillo? Nos cuestiona lo convencional, explora las cosas raras, nos permite ver cosas de otra forma. Y luego aquí se admite todo lo que sea desbordante, ideas locas, conexiones, y por qué no, es la pregunta de la fase divergente. Si resumimos, fíjense, sin divergencia no hay innovación, correcto. Si no hay divergencia, no hay innovación, nos quedamos siempre haciendo lo mismo. De hecho, ustedes ven que las rupturas de paradigmas vienen de ideas muy divergentes, que han cambiado totalmente la forma como se hacían las cosas. En la fase de convergencia, entonces ya nos enfocamos en lo más valioso, en lo más realista también, en lo más viable. Pueden haber ideas estupendas, pero no se pueden hacer con los recursos que tenemos o con la tecnología que tenemos. Y además nos centramos en no perdernos en muchas cosas, sino en resolver lo que realmente estamos buscando, que es resolver un problema en particular. Entonces, sin convergencia no hay realización. Por lo tanto, son complementos, no pueden vivir la una sin la otra. ¿Bien? Yo les traje, ahorita veremos las técnicas, les traje un ejemplo para esto. Entonces, cuando hablemos de esto, vamos a resumir lo que es divergencia y convergencia y ahora veremos las técnicas que vamos a ir analizando. Explica que el pensamiento, cuando estamos creando, cuando estamos en divergencia, estamos abiertos a muchas ideas. Cuando estamos en convergencia, estamos más dispuestos a ser más selectivos, más decisivos, a cerrar un poco y a centrar y a escoger, ¿ok? Todas las que veremos se apoyan en estos dos conceptos. Cada una la usa de manera distinta. Yo les daré al final un cuadro resumen de cómo usan cada una de estas técnicas, estas ideas de divergencia y convergencia. Algunas solo generan, otras seleccionan, otras combinan las dos acciones. Muy bien. Les voy a dar un ejemplo de cómo se aplicaría la divergencia y la convergencia en una experiencia de usuario. En este caso vamos a hablar, y es el ejemplo que vamos a usar a lo largo del resto de la clase, cómo podríamos mejorar una app de una aerolínea. ¿Vale? Entonces, viene la fase divergente, amplitud de ideas, generar ideas sin límites. Entonces, ¿qué cosas nos podríamos preguntar?
¿Qué frustra a los pasajeros? ¿Qué falta en la app que no hemos puesto todavía? ¿Qué otras experiencias podríamos copiar de otras aplicaciones de otras aerolíneas? ¿Qué haría que volar fuera más calmado? ¿Cómo sería el check-in perfecto? Cualquiera de estas son etapas en el Customer Journey que podemos escoger para perfeccionar y en este caso dentro de una app. ¿Ok? Una vez tenemos escogidas las preguntas, entonces vamos a decir que podríamos tener ideas locas si la divergencia lo permite. Bueno, podríamos tener un check-in automático, un chat que permitiera hablar 24/7, una aplicación que te avisa con voz calmada, mapas del aeropuerto, gamificación, asientos sugeridos por quién eres tú, opción vuelo silencioso, que les comento que los trenes aquí en España ya lo tienen. Hay una opción de un vagón silencioso. El que va en ese vagón no puede ni usar chat, ni oír música, ni hablar, ni tener reuniones. O sea que esto ya fue implementado. Pero esto estamos hablando de las ideas que podrían salir en una fase de divergencia en función de las preguntas que nos hemos hecho. Cuando estamos en la fase de convergencia, entonces tendríamos que elegir para cerrar. Entonces, ¿qué idea realmente, cuando estamos hablando de frustración, qué reduciría el malestar que tenemos, que tiene el cliente? ¿O qué aporta más valor con mínimo esfuerzo? ¿O qué podemos lanzar rápidamente? Porque todo eso que está ahí se puede demorar tiempo. ¿Qué cosas podríamos hacer de manera rápida? Necesitamos una creatividad rápida. ¿O cuál es la idea que genera mayor impacto emocional? Entonces, estos razonamientos van filtrando estas ideas porque nos están permitiendo ya escoger cuáles son las que vamos a seleccionar. ¿Ok? Entonces, si eso fuese así, eh, pues con estos criterios quedarían realmente seleccionadas unas tres: priorizar el check-in automático, que parece ser una de las cosas que más molesta al usuario, al pasajero; añadir alertas para que no se pierda, para que no se olvide; y crear un mapa, porque a veces hay aeropuertos que son muy complejos. Los aceites personalizados, bueno, por ahora es complejo, las emaciones es costoso, ¿vale? Entonces, fíjense cómo se hizo un proceso creativo y en la fase de convergencia se escogieron los que realmente eran necesarios. Muy bien. Les voy a pedir en una frase en el chat, dada esta idea, ¿qué aplicarían ustedes para mejorar un check-in de un avión? Se las pongo y vuelvo a la lámina de atrás para que, si quieren, agarren idea. ¿Qué se les ocurre que podríamos aplicar en una app para mejorar el check-in en un avión? ¿A alguien se le ocurre alguna cosilla? Autogestión con pantallas táctiles. Les cuento que ya lo tienen en el de la última vez que viajé flipaba. Que no pida el número de reserva, solo con el ID del viajero pueden hacerlo. Correcto. Muy buena idea. Y ya para proceso Carolina. automático. Dime, Juan Manuel. Lo que se podría aplicar en el tema es, dependiendo de cada país, bueno, la mayoría de aplicaciones te indica qué información necesitas para cada país, pero no lo aplicas sino en una parte por fuera de cuando estás haciendo el check-in. Creo que lo ideal sería que el momento que tú estás haciendo un check-in para el destino, deberías tomar la información de cuáles son los requisitos migratorios que necesitan. Es decir, necesitas vacuna de fiebre amarilla o Correcto. necesitas, eh, no sé, pagar algún tipo de... Buen punto. Sí, Entonces, sí, claro, buen punto, no. Juan Manuel, porque eso, claro, eso nos puede hacer perder muchísimo tiempo. Perder hasta el vuelo. Perder hasta el vuelo. Claro, Buen punto, buen las punto. aplicaciones lo tienen, las aplicaciones lo tienen, no, o sea, lo tienen en la parte de No en afuera el el momento. momento del check-in.
Y exacto, no muchos en de el momento del nosotros no check-in. lo verificamos, o la mayoría de los pasajeros no lo verifican. Entonces, al momento de llegar al aeropuerto, tienen el problema de que o no tienen la visa o no tienen la documentación Buen punto. necesaria o el pasaporte no está vigente o la visa no está vigente. Entonces, Correcto. creo que sería algo bueno para poder, o sea, para poder Muy mejorar buena esa idea. experiencia del cliente. Muy buena idea, la verdad que sí. Bueno, estas ideas se las mandaríamos, más posibilidades como ejemplos para reservar. Excelente. Bueno, la idea era justamente ir generando este tipo de cosas que pueden solucionar nuestra vida diaria, ¿vale? Bien, vamos entonces a ver de manera rápida, ágil, las diferentes técnicas que hay. Están en la guía, pero yo les quería traer ejemplos, todos basados en el check-in, que ha sido como el hilo conductor que he usado yo para darles esta sesión, ¿no? ¿Qué es el brainstorming? Se oye mucho, es lluvia, tormenta de ideas, ya la conocen por ahí. El objetivo es generar ideas sin limitaciones. Esto es, escupa por esa boca todo lo que se le ocurra de idea. ¿Ok? Clásica, espontánea, no se juzga, más bien se anima a que pongan más cosas. Se hace de muchas maneras. Se puede hacer con los stickers pegados, se puede hacer hablando, se puede hacer grabando. ¿Ok? La idea clave es que no haya juicio, que las ideas sean locas, ¿ok? Que construya sobre lo que los demás dicen, entonces vas haciendo esa tormenta, vas creando eso, el objetivo que esté claro y que no se filtren las ideas, ¿ok? Entonces la idea es separar las fases de generar de evaluarlas. ¿No? Tenemos que crear un entorno muy seguro, no hay juicio, no hay miedos, ya que las primeras ideas vienen y después las seguras vienen, las siguientes vienen muy rápido cuando el grupo se relaja. Entonces, el brainstorming va de eso. Tienen un ejemplo de un brainstorming. Esta es una tienda online que quería mejorar su página. Hicieron un brainstorming con 50 ideas, fotos de 360 grados, filtros nuevos, colores, probadores. Estaban haciendo todo lo que eran las ideas para la tienda online. Al final, solo se implementaron tres: las fotos, las opiniones y un diseño. Pero sirvió para tener allí un saco de ideas que poder usar posteriormente. Entonces, no solo sirve para elegir, sino que multiplica muchísimo las posibilidades, ¿ok? Luego tenemos otra técnica que se llama brainwriting, ¿ok? Esto es que le podemos dar voz a todas las personas están en un equipo de Customer Experience a través de lo que es escribir. Entonces, es una variante silenciosa del brainstorming que tiene mucho de conversación y de grito y de barullo. Aquí es más callada, cada persona escribe, te vas pasando las notas, las otras personas añaden ideas en esa nota, por lo tanto se van creando, vamos a decir, folios con ideas eh, maduradas por todo el equipo. ¿Ok? Entonces esto evita los bloqueos de aquella gente que es tímida o hay dominancia de a lo mejor alguien que prela en el grupo. El brainwriting lo evita. ¿Ok? Aumenta la variedad, permite que la gente también vaya con más calma. Todos participan, se generan muchas ideas y no hay sesgos, no hay juicios. Y es genial cuando estás haciéndolo en método remoto, ¿ok? Para grupos también que son de varias culturas. Entonces, cada persona escribe su línea y es muy útil hacerlo, por ejemplo, con documentos compartidos como Google Docs o Miro o en el chat, por ejemplo, como lo hemos hecho ahora. Les traigo un ejemplo aquí en Customer Experience. Vamos a retomar el ejemplo del check-in. Cada persona escribe en silencio una idea para mejorar el check-in, como hicieron ustedes en el chat, pero en una hoja, ¿ok? Entonces ponen ahí check-in automático, más intuitivo. Luego pasan el papel y cada una persona va agregando algo. Por ejemplo, elegir el asiento desde el mapa. O app intuitiva más un tutorial. O info de equipaje más tiempo de cola. Y así cada uno. Y el tercer participante va añadiendo. Por ejemplo, la idea que acaban de dar, sería Juan Manuel, sería una idea que pudiéramos agregar en el Very Writing. ¿Ok? Ojo, esto no reemplaza el brainstorming, lo mejora, es otra forma de hacerlo. ¿Ok? Incluso es un complemento del brainstorming. Luego tenemos un método que se llama Scamper. Nuevamente, las siglas son las que conforman el nombre de este método. Y para experiencia del cliente es muy útil para reformular algunos servicios que ya estén hechos sin tener que volverlos a hacer.
sino que modificar o mejorar cosas que ya estén hechas. Es ideal para eso. Es una técnica que desarrolló Bob Everly en el año 96 y simplemente lo que hacías es que mejorabas las cosas que ya tenías para no cambiarlas. Entonces, ¿qué eran las siglas? Significan sustituir, que puedo reemplazar, que puedo unir para generar valor, es decir, que puedo condensar, combinar, que puedo ajustar o copiar, es decir, que puedo adaptar, que puedo ampliar, que puedo cambiar, entonces modificar. ¿Sirve esta idea para otro propósito? Utilizarla y rendirla para otras cosas. ¿Qué sobra que puedo simplificar? Cortar cosas. ¿Y qué pasa si invierto el orden? Reinvertir. Entonces, una técnica que no empieza desde cero, simplemente agarra, es un reproceso, es una mejora de procesos, muy utilizada en mejoras de procesos. Entonces, nos ayuda a reinventar. Para procesos de Customer Experience es perfecta, ¿ok? Para atención al cliente, para aplicaciones, para servicios. Lo revisamos y lo vamos mejorando. Y cada letra es una creatividad que vamos haciendo. Si lo aplicáramos al check-in del avión, tendríamos aquí un ejemplo: sustituir la fila física por el check-in automático, combinar el check-in con elección del asiento, adaptar funciones de hotel, llave digital, etcétera, o la idea que dio Juan Manuel, modificar el formulario para que sea un solo paso, usar un QR para servicios de aeropuerto, eliminar campos innecesarios que generan tanto estrés, de organizar el proceso y al final lo que tenemos son ideas muy específicas para mejorar esa experiencia sin tener que rehacer el proceso, simplemente irlo mejorando. Otro método muy usado y muy conocido, muchos de ustedes lo deben haber escuchado alguna vez, es el método de los 6 sombreros. Si alguien lo conoce, lo hizo de Bono, es muy clásico, creo que lo mencionamos en una de las primeras clases. Y este también sirve mucho para fomentar la creatividad y tomar decisiones. Este, lo que tiene de simpático es que cuando tú te pones un sombrero distinto, es que estás viendo la vida o el problema desde distintas perspectivas. Es ver el mismo cuarto desde distintas ventanas desde afuera. ¿Ok? Por lo tanto, cada sombrero es simplemente una forma distinta de pensar. Entonces, vamos a decir, por convención, el blanco son los datos, son los hechos, son esa información con la que tú cuentas. El rojo es aquello que tú intuyes, lo que tú sospechas, las emociones, las sensaciones que te da el problema. El negro son los riesgos que puedes tener, las cosas con las que te puedes enfrentar, los puntos débiles que tenemos. El amarillo son los beneficios y los puntos fuertes que podemos obtener. El verde es la parte creativa, las ideas, las alternativas nuevas. Y el azul es cómo controlar este proceso y cómo organizarlo. ¿Ok? Entonces, ahí les pongo lo que significa cada uno de los procesos, cada uno de los sombreros, perdón, y qué cosas enfoca cada uno de ellos. Si lo vemos en el caso del check-in, las preguntas que nos haríamos es: ¿cuánto tardan hoy los pasajeros? ¿Qué datos tenemos? Entonces, trabajaríamos en el sombrero blanco entendiendo la naturaleza del problema. Nos pondríamos el sombrero rojo para entender qué sienten esas personas en el proceso de check-in, que es lo que hemos hablado: el estrés, la prisa, la preocupación. Nos pondríamos el negro para poder predecir qué cosas podrían salir mal, en qué estamos, qué detalles tenemos que podrían hacer que ese check-in fallara. Nos ponemos el amarillo y decimos: ¿qué pasa si hacemos un check-in mejor? El check-in tiene pues menos cola, tiene más autonomía, nos trae estos beneficios. Si nos ponemos el verde, digamos, oye, además de lo que hacer el check-in, podría elegir el asiento, podría poner el tema de todos los requisitos que decía Juan Manuel, etcétera. Y si nos ponemos el azul, bueno, de esta cuál vamos a hacer, qué plan de acción. Entonces, son una forma muy rápida de pensar sin discutir, porque simplemente está viendo el problema desde diferentes ángulos. Muy útil para trabajar. Otro método, y perdona que vaya rápido, pero son métodos simplemente para entender cómo en cada uno veremos cómo está aplicando la convergencia y la divergencia. Ya lo podríamos ir analizando. Véanlo eso muy bien, porque eso es probablemente una de las cosas que trabajemos en los exámenes, y eso que es convergente, que es divergente en el sentido de que abre la mente y que resume, ¿no? El método Disney, muy Disney.
Imaginemos cómo aquí estamos otra vez, chicos. Disculpen esta interrupción. ¿Alguien si me puede decir, estábamos abriendo, allí, ya regresé, estábamos abriendo, viendo Disney, no sé dónde nos quedamos, no sé qué pasó acá. Al principio de Disney, ¿verdad? Esperen un segundito que abro aquí y abro aquí. Estábamos viendo Disney y abro el chat para tenerlo aquí. Ujú. Vale, ustedes me están viendo bien, ¿verdad? El problema es que ahora no veo el chat. Ay, qué broma. Sí, ahí estamos. Ahí está, pero ahora no veo el chat. Ahora lo busco. Ok, entonces estábamos en Walt Disney. Si me podéis decir, estábamos viendo el método Disney. Ya habíamos visto el de los sombreros. El de los sombreros lo vimos bien. ¿Alguien que me diga sí o no? Sí, Sí, estamos Carolina, sí. Sí, empezando el de los Disney Perfecto. sombreros desde bien. el Ok, principio. vamos con Disney. Entonces hablábamos que Disney, para la parte del Customer Journey, lo que nos ayuda es analizar cómo mejorar el viaje, la experiencia del viaje del cliente, ¿no? Y es un método muy Disney. Es soñar, luego aterrizar y luego criticar, ¿ok? Entonces lo que hace él es que un grupo de personas adoptarán cada uno de estos roles 15 minutos cada uno va rotándose el rol. Entonces, uno es el soñador, genera ideas, no hay restricciones de ningún tipo. El otro es la persona realista, que lo baja a la tierra, mira, esto se puede, esto no se puede hacer, evalúa cómo funciona, dice qué vamos a requerir. Y el último es el que detecta los riesgos y pregunta lo que todavía quiere preguntar, pero que fortalece la idea, ¿ok? Entonces, esto lo que hace es que permite separar las tres partes, el soñador, el crítico y el constructor, porque hacemos a veces las cosas a la vez, nos bloqueamos. Entonces, mejor separar esas tres cosas para que la creatividad fluya y luego la podamos aterrizar. Aplicado en el check-in del avión, pues el soñador podría tener estas ideas, check-in sin tocar el móvil, elegir un asiento, una app que detecte
que me detecte al llegar al aeropuerto, solamente con llegar. El realista pues sería pues integrar el check-in automático con la aerolínea, mapas de asientos 2D que ya existen y es viable, o si necesitamos permisos para relocalizar, y luego el crítico que falle, qué pasa si falla, si pierdes la conexión, qué ocurre, que es un caso donde yo siempre llevo mi check-in impreso por si acaso me quedo sin móvil, y qué impacto tiene, ¿ok? Entonces son ideas posibles, son ideas creativas y además son ideas realistas y robustas. Ese es el caso de... Tenemos este caso también, este método, que es el método que se enfoca en la naturaleza, ¿ok? Este lo que busca, en el caso de la experiencia del cliente, son experiencias que sean más intuitivas, más naturales, más de la forma que hacemos las cosas usualmente, vamos a decir, en el día a día. Y se inspira en la fuente, en la naturaleza como fuente para resolver los problemas. Entonces observa cómo se hacen las cosas, busca los patrones, las traduce a soluciones y hace ideas innovadoras. Entonces, podemos, por ejemplo, imitar lo que hacen las hormigas, podemos imitar cómo se puede cuidar un árbol y copiar. Ya vamos a ver las ideas, ¿no? En este caso, lo que nos hacemos es qué cosa hay en la naturaleza que haga algo parecido a lo que yo quiero resolver. ¿Cómo lo hacen en la naturaleza? ¿Cómo lo hace? ¿O qué patrón podríamos seguir para esto? ¿O qué velocidad se necesita? Entonces, la biomesis nos invita a ver cómo la naturaleza ya ha resuelto problemas que tenemos desde hace muchos años y que realmente nos pueden ayudar. Ahí tienen varios ejemplos y vamos a verlo en el caso del check-in. ¿Ok? El problema, supongo, sean las colas, las aglomeraciones durante el check-in, que generan mucho estrés en las personas. Entonces, supongo que nos inspiramos en las hormigas, que tienen entradas, salidas, no se chocan entre ellos, tienen en túneles, pueden todas funcionar. Hay un flujo que es direccional, que es por capas, pero todas fluyen, no hay conflicto, no hay puntos de bloqueo. La generalización es natural, no tienes que estar viendo cosas. Por lo tanto, en una experiencia como esta, sería no explorar un punto fijo, tener entradas y salidas por separado, un desvío que nos permitiera ir, como las hormigas, por sitios distintos, una señalización en la app. Entonces, el check-in sería mucho más natural, sin ansiedades. Y por último, tenemos el método de la mala idea. Este es muy gracioso porque este lo que hace es romper sesgos. Cuando el equipo está sesgado, desbloquea. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto? Pues la idea es al revés, es generar muchas malas ideas, generar ideas absurdas y luego transformarlas en cosas reales y creativas. Entonces, ¿qué elemento hay dentro de esa mala idea que sí podría servir? Y se convierte entonces esa mala idea en una solución que es viable. Entonces, esto rompe como estamos en una especie de juego, de broma, la gente no le importa equivocarse, hay incluso esas cosas ocultas salen a la luz y mira, no se me había ocurrido, y son resultados a veces sumamente originales, ¿ok? Lo valioso es que elimina el juicio, permite ver cosas posibles donde antes solo veíamos intenciones. Les voy a subir un ejemplo de la app Waze, la app que es como el Google Maps, pero que se usa en muchas partes del mundo. Me imagino que muchos de ustedes la han usado. ¿Cómo se generó esa aplicación? Esa aplicación se generó prácticamente con Biomass y método de la mala idea, apoyado con el público. Muy interesante, muy creativa. Les voy a poner ese ejemplo. ¿Vale? Se los voy a dar, no los daba. Aplicado en el check-in, entonces habían varias malas ideas. Que haga el check-in mientras corre, que el avión despegue sin pasajeros, que vuelva a recogerlo, que solo esté abierto 3 minutos, que el pasajero tenga que resolver un acertijo. Entonces, gran cosa. Entonces buscamos. El check-in debería poder hacerse con un shot, con un solo toque, si es corriendo. Un avión tiene que estar listo antes de que el pasajero llegue. Y todas estas ideas van buscando lo que hay detrás, ¿no? Resolver el acertijo, gamificación y luego las soluciones reales, el check-in automático, la flexión, pequeños asientos, etcétera. Entonces estas ideas absurdas se convierten en principios útiles, son mejoras reales para el customer service.
el Customer Experience, perdón. Entonces, todas estas metodologías se pueden combinar. Ninguna de ellas tiene que ser única, podemos combinar. Y aquí vemos cómo cada una de ellas tiene una combinación de divergencia y de convergencia. Las que más divergencia tienen son las que más permiten las ideas abiertas. Las que más convergencia tienen son las que más aterrizan, como es el caso de los 6 sombreros, que permiten la perspectiva. Entonces, como nos recuerden, no es creatividad sin divergencia y no es innovación sin convergencia. Tenemos que tener ambos bien presentes. ¿Sí? Entonces, déjenme ver si logro ahora sí rescatar el chat. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Perfecto. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Porque creo que ya estamos en las 4. Lo que hemos visto es que la creatividad en la experiencia del cliente es una forma de resolver problemas, además con ingenio, con innovación, ¿no? Hemos usado unos ejemplos, hemos usado dibujos, hemos usado un ejemplo muy común que todos en alguna manera, de una forma hemos experimentado y que además recordemos que cada punto de bloqueo o de fricción que se llama con el cliente es una oportunidad para crear una innovación. Entonces, eso es lo que nos interesaría dentro de lo que es el viaje del cliente. Si os vais hoy, con cualquiera de estas técnicas las podemos usar y ya podremos estar trabajando con Customer Experience. ¿Vale? Esa es la idea de la sesión de hoy. ¿Vale? Pues hemos estado justito con el tiempo. Les quería recordar entonces que la semana que viene, hoy es la entrega de la actividad 1, no olviden. Por favor, cada uno de vosotros lo debe subir a la plataforma. Déjenme dejar de grabar, tener la grabación. Y